Es una de las concentraciones que hoy han tenido lugar en apoyo del juez Baltasar Garzón. Las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica se felicitan por la absolución de este caso en concreto, pero en todo caso señalan que el daño ya está hecho porque por una causa anterior Garzón fue inhabilitado por 11 años, lo que en la práctica equivale a retirarlo para siempre de su ejercicio como juez. Consideran que el Poder Judicial ha ido a por el juez, lo ha perseguido hasta conseguir su inhabilitación y reclaman que el Tribunal Supremo dictamine a qué instancia le compete investigar estos hechos, los de la dictadura franquista. Pues nos acompaña ese hombre que veía en el último plano en esa concentración, Gaspar Llamazares, candidato, no, diputado. Diputado. Por Izquierda Unida por Asturias. Buenas noches. Esta vez candidato no, hay otras elecciones, pero candidato. En las de Asturias no se presenta, ¿no? No, no. Luego hablaremos de Asturias y del déficit. Pero antes, como decía, veíamos esas imágenes de la concentración. Hoy ha sido absuelto de la tercera causa. En realidad ha sido absuelto de dos de las tres causas, pero en la primera ha sido condenado. En cualquier caso, le quería pedir una primera valoración sobre todo esto, sobre la última sentencia del juez Garzón. Bueno, es la crónica de una absolución anunciada, porque era, sin lugar a dudas, el juicio más difícil para el Tribunal Supremo, porque lo había perdido desde el punto de vista público y lo había perdido en el ámbito internacional, y por tanto ahí no interesaba hincarle el diente a Garzón. Donde a Garzón se le ha hincado el diente, en esta bomba de racimo que ha sido el juicio contra el juez Garzón, ha sido en el caso Gürtel, porque eso permitía al mismo tiempo pues, deteriorar su imagen, presentándolo como un vulnerador de los derechos del detenido, ¿no? En ese sentido me parece que ha sido un juicio de honor, de esos que están prohibidos en la Constitución española, y un linchamiento más que un juicio justo. En este se puede decir en definitiva lo que decía Durremat, que cuando se utiliza la ley contra la justicia es la peor justicia. Se ha hablado mucho de las críticas. En ocasiones algunos las califican de duras, muy duras, a la sentencia del más alto tribunal de este país. ¿Usted qué considera al respecto? Creo que la crítica es libre. El otro día en la comparecencia de Díbar en el Congreso de los Diputados también se planteó este mismo tema. No veo por qué no voy a respetar la justicia y al mismo tiempo denostar una sentencia judicial que en mi opinión se aleja mucho de la justicia y contradice aspectos fundamentales de la justicia como es un juicio justo. Se ha hablado mucho de la imagen de la justicia en España, pero también en el exterior, teniendo en cuenta la imagen pública que tiene Baltasar Garzón. ¿Usted cómo ve este asunto? ¿Cómo ha quedado nuestra justicia? Fatal. Yo creo que nuestra justicia ha quedado fatal porque ya estaba mal en el ámbito interno, no corren buenos tiempos para la justicia, como tampoco para la política, ¿no? Para el servicio público. Como servicio público la justicia deja mucho que desear, los ciudadanos consideran que es lenta, los ciudadanos consideran que sus sentencias son a veces arbitrarias, por tanto no están seguros de su justicia. Y desde el punto de vista exterior, pues el Tribunal Supremo, que antes tenía una alta consideración por la persecución de crímenes contra la humanidad, en este momento ha demostrado que tiene un doble rasero. Persigue los crímenes contra la humanidad del exterior, pero desde luego no quiere ver los crímenes contra la humanidad que se han producido en el franquismo, en nuestro propio país. Volviendo a la figura de Baltasar Garzón, ¿usted ha hablado con él últimamente? ¿Tiene relación con él? Yo tengo relación con él, pero no he hablado últimamente. Yo últimamente me comunico por mensajes. ¿Y qué mensajes le ha mandado y qué le ha dicho? Es decir, ¿qué piensa hacer Baltasar Garzón? ¿Hay posibilidad de recurso, de casación, también en el exterior? Pero ¿qué va a hacer? La impresión que yo tengo y de sus mensajes es que va a continuar recurriendo a todos los niveles que pueda, ¿no? Y que mientras tanto va a intentar vivir desde el punto de vista profesional, ¿no? Porque lo que han hecho es una inhabilitación preventiva durante 3 años, ¿no? Durante un tiempo largo ya. 3 años empezó el juicio, durante bastante tiempo también la inhabilitación preventiva y ahora pues prácticamente es la descalificación dentro de tu carrera profesional, ¿no? Eso es muy grave y por tanto también ahí buscará la forma también de hacer de su vida profesional una vida con futuro también. El foco mediático también está puesto en otras resoluciones judiciales o actuaciones judiciales, mejor dicho. En este caso nos llevan a Palma de Mallorca, con el caso Nos o Iñaki Urdangarín. Desde su formación política, usted en concreto está siguiendo, imagino que como todos, lo que está dando sí, las declaraciones de este fin de semana, más de 22 horas, esta madrugada acababan a las 4 de la mañana. ¿Qué le parece cómo están yendo las cosas? Bueno, parece que hay materia para ese juicio y yo espero que, finalmente culmine la investigación y se asuman las responsabilidades consiguientes. A mí lo que me preocupa es el papel de la Casa Real, de la Jefatura del Estado en esta materia. Yo creo que ha intentado 2 cosas. Por una parte, un ejercicio de maquillaje y por otro lado, un cortafuegos.
entre el caso Urdangarín y la propia Casa Real, yo creo que no es suficiente. Estoy convencido de que el caso es tan grave que no es suficiente que la Casa Real, aparte desde el punto de vista fáctico, no desde el punto de vista del decreto que conforma la Casa Real, al señor Urdangarín. No creo que sea suficiente. Creo que la Casa Real tiene una patata caliente. ¿Han aprovechado ustedes desde Izquierda Unida, Formación Republicana, este asunto para, desde un punto de vista de los principios personales de su formación, hablar del futuro del régimen, monarquía, república? El asunto nos ha venido dado. Nosotros no hemos Por eso le preguntaba si lo han aprovechado este tema, y este tema ha salido, podemos decir, de otra investigación tirando del hilo, ¿no? Nadie iba directamente al señor Urdangarín ni a la Casa Real, sino que se conocía que había dificultades y que había problemas, que había salido del país por eso, pero este caso ha salido a través de otra trama, ¿no? De una trama que se investiga y termina en el caso Urdangarín. Y luego, en relación a esta relación con la Casa Real, bueno, nosotros acatamos la forma de Estado, no la compartimos, pero en todo caso queremos que esa forma de Estado sea transparente, se conozca su patrimonio, se conozca sus intereses, y eso yo creo que es un mecanismo que beneficia a la Casa Real y que previene de implicaciones que no afecten únicamente a un miembro de la Casa Real, sino al conjunto de la jefatura del Estado. Vamos ya con los datos que hoy hemos conocido, que llevamos tiempo esperando. Por fin hoy se han dado a conocer por parte del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, 8,51. En principio, el gobierno anterior hablaba de 6, fueron los datos que se dieron a la Unión Europea. Luego se dijeron que iban a llegar al 8 o sobrepasar algo el 8, como mucho el 8,2. Se decía esta tarde que era ya más del 8, finalmente un 8,51. ¿Usted cómo ve estos datos y cómo cree que puede afectar o influir en los mecanismos que tiene un gobierno para hacer sus presupuestos y hacer política económica? Bueno, creo que es la demostración del fracaso de la política de ajuste, ¿no? La política de ajuste no solamente no permite ahorrar, sino que además no nos permite pagar la deuda y mantenemos nuestro endeudamiento. Lo que sí provoca la política de ajuste es una cada vez mayor recesión, mayor enfriamiento de nuestra economía, y estamos al borde de la depresión económica. Yo creo que es una buena oportunidad para que en la Unión Europea y también en España cambie esa política de ajuste. Por una parte, relajando los criterios de déficit, que todo el mundo lo está planteando en estos momentos, pero por otro lado también sacando los ingresos de donde están. Hasta ahora el gobierno lo que ha hecho, este gobierno y el anterior, es sacar los ingresos del Estado de los asalariados y de los consumidores. ¿Alguna vez alguien va a plantear que los que han provocado esta crisis, que son el 3% de la renta de este país, van a tener alguna responsabilidad con respecto a la salida de la crisis? ¿Alguna vez vamos a plantear que los defraudadores, que los evasores de impuestos y que las grandes rentas van a tener alguna responsabilidad? Es que defraudamos 70.000 millones de euros al año. Es que evadimos más de 150.000 millones de euros al año. Es que además esa parte importante de la economía paga impuestos en la mitad que un ciudadano corriente. Yo creo que eso es inaceptable y que ya es hora de que no solamente nos planteemos el fracaso de las políticas de ajuste y de recortes que aumentan el sufrimiento y reparten injustamente la salida de la crisis, sino que además que la parte de la sociedad que más tiene más contribuya a salir de la crisis. Y con ese dato, el que hoy hemos conocido, me refiero en cualquier caso, aparte de lo que usted comenta de esos datos, de esos miles de millones de euros que se van por las cañerías o de la evasión fiscal o de la corrupción directamente, usted decía. Con los datos que hoy hemos conocido, con ese 8,51, aunque ustedes no son partidarios de ello, ¿no creen que sería necesario algún tipo de medida antidéficit? No digo llevada al extremo, digo algún tipo de medida antidéficit. ¿Ustedes, si fueran gobierno, serían conscientes de que a veces hay también que gobernar con los números en contra? Sí, hay que gobernar con los números, hay que seleccionar claramente las prioridades y hay que evitar el despilfarro. Eso es evidente, ¿no? Pero es que este déficit no viene de ahí. Fundamentalmente este déficit viene del derrumbe de ingresos, no del aumento de gastos. Es decir, lo que se ha hecho a lo largo de los últimos meses, desde mayo del año pasado, es recortar continuamente los gastos. Y el recorte de los gastos ha producido el enfriamiento de la economía y el derrumbe de los ingresos. Esa es la realidad. Porque las comunidades autónomas, ahora todos nos podríamos poner a atacar a las comunidades autónomas, pero no, es que resulta que son las comunidades autónomas, muchas de ellas que tienen problemas de ingresos. Son las comunidades autónomas, muchas de ellas que además tienen un sistema de bienestar, ¿no? Como es el sistema sanitario, educativo, que tienen que mantener el 80-70% de su gasto. Yo creo que eso es inflexible, eso no se puede modificar si no es con un recorte traumático, muy traumático.
En estos momentos, un recorte del gasto social, por ejemplo, de 40.000 millones para el próximo año, para el 2012, significaría un drama desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico significaría profundizar la crisis y aumentar nuestro desempleo a 6 millones de parados, sin lugar a dudas. ¿Usted qué cree con esta tesitura que va a hacer el actual gobierno? Aparte de seguir con la política de recortes que ha anunciado. ¿Jugar al gato y al ratón con la Unión Europea? Sí, probablemente sí. Por eso. Probablemente sí, jugar al gato y al ratón, intentar flexibilizar los criterios de déficit y, por supuesto, el gobierno no va a tener más remedio que echar mano a la caja. Porque el 4,4 es imposible. Es decir, aumentar impuestos, otra vez. ¿El 4,4 es imposible? Imposible, es imposible. 4,4 significa recortar 40.000, 50.000 millones de euros. Eso es un shock a nuestra economía que nos produciría un daño terrible. Para poder recuperarnos tardaríamos años. Ustedes, Izquierda Unida, hablan siempre de políticas de estímulo para salir de esta situación en la que llevamos metidos ya en una espiral de la que no hemos salido. Paul Krugman, muchos países, los sindicatos. Y Gaspar Llamazares. Llamazares. Hablan de políticas de estímulo. ¿Cuáles son para ustedes políticas de estímulo y, sobre todo, con qué dinero en este momento, que parece que falta dinero del Estado para casi todo? ¿De dónde se saca y a dónde se destinan las políticas de estímulo? Bueno, en primer lugar, en el marco de la Unión Europea, eso es necesario que comparta esa posición el gobierno europeo, ¿no? Y los gobiernos europeos es imprescindible que lo compartan. Bueno, han empezado a hablar de políticas de estímulo, pero no entendemos la misma cosa, ¿no? Ellos entienden políticas de estímulo rebajar en España un 15% la renta salarial. ¿Qué es lo que pretende la reforma laboral? Cargarse un 15% de renta salarial para que nuestra diferencia con la renta salarial alemana sea tal que nos permita, teóricamente, recuperar la economía. Yo creo que eso es una butade, porque eso lo que deprime también es el consumo, la demanda, y nos lleva otra vez a la depresión y a la recesión. Yo creo que ese no es el camino, que el camino realmente es el estímulo, y el camino para el estímulo existe en el marco de la Unión Europea. La Unión Europea, por ejemplo, no gasta su presupuesto. En estos momentos, del 1,2 en la Unión Europea se queda una parte sin ejecutar. Bueno, pues ejecutemos el presupuesto para un plan Marshall, un plan de relanzamiento de la economía europea. Y, por ejemplo, en España, he dicho antes de dónde podemos sacar una parte del dinero que necesitamos, en primer lugar para no recortar y en segundo lugar para priorizar. Lo ha dicho usted, hay que recortar en algunas cosas y hay que priorizar en otras. Estoy de acuerdo. Hay que priorizar en el impulso público de la economía y en la creación de empleo. Y, por ejemplo, hay que revisar algunas de las medidas del grandonismo que hemos tenido a lo largo de estos años, que tienen que ver con las grandísimas infraestructuras, que tienen que ver con el despilfarro de algunas administraciones. Ahí sí podemos y debemos recortar. ¿Pero dónde se invierte? Yo le preguntaba, aparte de dónde se saca, que algo ya lo he entendido, dónde lo podemos sacar, pero ¿dónde lo vamos a destinar? Siempre se ha visualizado las políticas keynesianas a las que usted se refiere con grandes obras públicas. Yo no sé si... Roosevelt, bueno, a diferencia del Partido Republicano Americano, que proponía construir campos de golf. No, el Partido Demócrata y entonces Roosevelt lo que proponían eran infraestructuras públicas. ¿Qué infraestructuras? Infraestructuras públicas de educación, de sanidad, infraestructuras públicas y servicios públicos, fundamentalmente, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que nunca se dice de la época Roosevelt es que Roosevelt promovió la creación de una gran empresa de empleo público, que luego se transformó en una sociedad que fue transfiriendo una parte de ese empleo al sector privado, ¿no? Pero en esa época se adoptaron medidas muy heterodoxas, ¿no? Y en esta época también habría que adoptarlas. Roosevelt, Franklin Delano, no, Theodore, ¿no? Franklin Delano. Bien. Otra cuestión más, reforma laboral. Me parece que usted no es muy partidario, ¿no? No, en absoluto. Bueno, lo he dicho antes, ¿no? En primer lugar, es un expolio de la renta salarial. Eso pretende, es decir, a través del despido barato y de la rebaja salarial, lo que pretende es deprimir a los ciudadanos en vez de deprimir la moneda, ¿no? No podemos devaluar la moneda, devaluemos a los trabajadores. Ese es el planteamiento de fondo de la reforma. Pero tiene algo más, en mi opinión, más peligroso, y es un desequilibrio dramático en relación entre el patrón y los trabajadores. Poco menos que un estado de excepción en el marco de la empresa, ¿no? Pero es que además es un arma de destrucción masiva de empleo, porque, en mi opinión, por una parte, va a destruir empleo como consecuencia de ese abaratamiento, de esa menor capacidad adquisitiva de los trabajadores, pero además va a enseñar mal a la economía española, porque la economía española va a seguir con ventajas comparativas del pasado, con ventajas comparativas de un empleo fácil, de un empleo barato, ¿no? Y no tendrá estímulos para investigar, no tendrá estímulos para el desarrollo y la tecnología. Dos cuestiones antes de terminar. Por mi parte, ya sabe que luego continúan mis compañeros de mesa con la entrevista, con una pregunta cada uno.
Comunidades autónomas. Hoy en la comparecencia del ministro Montoro, usted lo citaba, se ha puesto mucho el foco en las comunidades autónomas. ¿Cree que a raíz, sobre todo, de lo que hoy hemos conocido, vamos a atender a una revisión del funcionamiento de las comunidades autónomas, que va a haber incluso una asimetría en las comunidades autónomas en cuanto a competencias y gastos? No lo sé, no sé cuál será la propuesta del señor Montoro. Creo que se utiliza mucho el tema del déficit de las comunidades autónomas para una revisión del modelo autonómico, ¿no? Sin embargo, yo pienso que como hay cosas que revisar del modelo autonómico y no me duelen prendas, sin embargo pienso que en materia de déficit las comunidades autónomas no tienen mucho margen. ¿Qué hay que revisar las comunidades autónomas? Pues, por ejemplo, la existencia o no de un ámbito de cooperación como el Senado, ¿no? O, por ejemplo, algunas políticas por parte de las comunidades autónomas, por ejemplo, la construcción de aeropuertos delante de la puerta de cada casa, o que el AVE tenga que pasar por las capitales de provincia, independientemente de si se llega o no se llega. Yo creo que esas cosas hay que revisarlas. Pero, desde luego, yo creo que las comunidades autónomas tienen una dificultad enorme, y es que, primero, tienen las políticas de gasto más importantes del país, y segundo, tienen a los ciudadanos a la puerta de casa también, ¿no? Con lo cual las comunidades autónomas son una víctima fácil para todo esto, independientemente de que, como digo, haya comunidades autónomas que tengan que hacer mucho para mejorar su gestión. Y una última cuestión por mi parte. Usted es diputado por Asturias, por la zona central, que ya me explicó que en Asturias, aunque es uniprovincial, la circunscripción son 3 bloques, el oriental, el central y el occidental. Usted va por el central. Sí, sí. 3 bloques hechos a mayor gloria de los 2 partidos mayoritarios. Bien. Usted es diputado por la zona central, por Asturias, pero del Congreso de los Diputados. Pero hay compañeros que van a comparecer por segunda vez en muy pocos meses a unas elecciones autonómicas en Asturias. ¿Cree que esto es bueno para el sistema autonómico, para Asturias, lo que está pasando? No, yo creo que es un desastre. Yo creo que es un desastre motivado por una división en el seno de la derecha, en el seno del Partido Popular y del Foro, y que se corresponde mucho con la actitud y con el carácter personal de Álvarez Cascos, ¿no? Yo creo que estas elecciones pretenden solucionar un problema interno de la derecha, y los problemas internos se solucionan en casa, no se solucionan en las elecciones ni en el terreno del conjunto de Asturias, convirtiéndolo en el patio de Modipodio, y en ese sentido creo que de estas elecciones no va a salir nada bueno. En mi opinión, la solución a ese problema o es una solución de diálogo y de acuerdo, o no habrá solución, porque los ciudadanos no pueden dirimir en una división interna de un partido. ¿Tiene algún dato ya previo, encuestas, sondeos, de si se ha movido algo la foto de las últimas elecciones? Muy poco. La impresión y los datos que nosotros tenemos es que se mueve muy poco. Nosotros mejoramos en relación a las elecciones anteriores, como voy a decir lo contrario. Mejoramos, pero las cosas no se mueven mucho, y no se mueven mucho como nosotros quisiéramos. Bueno, pues empezamos con el turno de mis compañeros. Carmen Moro. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. A mí me gustaría volver a la reforma laboral, porque hoy el Partido Socialista ha anunciado una campaña por tierra, mar y aire, se puede decir, contra esa reforma laboral. Ha confirmado esa presencia en todos los sitios en la calle, y supongo además también el intento, es evidente, estratégicamente, de intentar quitarles a ustedes la pancarta ahí en esa calle. Entonces, la pregunta es si usted considera que el Partido Socialista está en condiciones de dar lecciones sobre lo que es abaratamiento de despido o precarización de las condiciones laborales, viniendo de donde venimos y la reforma laboral, y se siente cómodo con ellos compartiendo esa pancarta. Bueno, juntos pero no revueltos, ¿no? Podríamos decir que si quieren estar en las movilizaciones, no vamos a ser nosotros quienes digamos que no, pero desde luego ellos han abierto la puerta que el Partido Popular ahora le ha pegado una patada, poco menos, a esa puerta, ¿no? Porque, por ejemplo, en relación al abaratamiento del despido, yo me opuse a una de las reformas. El PSOE ha hecho 3, ¿no? Cuando se dice no se toca las reformas laborales, ¿no? Es que reformamos el marco laboral, creo que llevamos 40 reformas del marco laboral, 40 y tantas. Entonces ellos han hecho 3, han abierto la puerta al abaratamiento del despido. En la negociación colectiva también han debilitado el papel de los sindicatos en la negociación colectiva, y en definitiva creo que el Partido Socialista no tiene muchos argumentos frente a las medidas del Partido Popular, ¿no? Pero en todo caso ellos lo explicarán. Yo lo que haré será lo mismo que he hecho con respecto a las propuestas del Partido Socialista cuando no coincidían con el modelo laboral que yo creo que necesita el país, que no es un modelo laboral precario, que es un modelo laboral de calidad que permita que esta economía compita en otras materias que no sean la explotación de la mano de obra. Yo, dentro de todo lo que está hablando el señor Emazares, me gustaría acotar un poco con el señor Garzón, porque se ha especulado bastante con la hipótesis de que Baltasar Garzón, una vez inhabilitado
para siempre como juez, porque es para siempre, se convierte en una especie de líder de un conjunto de fuerzas de izquierda, la izquierda posteriormente del PSOE, o de un conjunto de fuerzas que podríamos llamar radicales, encabezando una opción política en ese sentido. Yo no sé, a ver, usted me va a decir que usted que sabe, ¿no? Yo le pregunto si a usted le gustaría o no. Lo de radicales hizo un gesto. Cuando radicales, perdóname, radicales significa radicales. Lo que pasa es que nosotros utilizamos muy mal la palabra radicales cuando estamos hablando de las fuerzas, de los radicales abertzales vascos. No tiene nada que ver, estoy hablando de radicales. Para mí sería un honor que Baltasar Garzón quisiese participar en política y que lo hiciese en una formación política como la mía, o lo hiciese en una formación política de amplio espectro de la izquierda. Creo que es una persona que significaría una importante aportación. Lo que pasa es que creo que en estos momentos su principal preocupación es recurrir esta sentencia y volver a su profesión en el ámbito judicial. No es, digamos, su opción en estos momentos la opción política. ¿Hace falta alguien como Garzón encabezando una opción así? Hace falta mucha gente en la Y segunda pregunta, pregunta, ¿le gustaría que Ayolara eso, usted cree? Yo creo que sí. Yo creo que le gustaría, nos gustaría a todos que Garzón, si toma la decisión de estar en política, estuviera en el ámbito de la izquierda. José María. Sí, a mí me gustaría preguntarle al señor Llamazares sobre la evolución de fondo, las evoluciones de fondo de la sociedad española. En el siguiente sentido, tuvimos estas elecciones últimas, generales, que dieron una mayoría absoluta, ¿no? de cariz centro-derecha, conservador. Y luego hemos visto, como precedente, algún estallido social, el 15M, unos hechos menos relevantes, pero que también implican una protesta en Valencia, por ejemplo. ¿Usted qué cree? ¿Cuál es la situación que detecta en la sociedad española? ¿De conformidad, en el sentido de ver que hay una crisis profunda y que no toca más remedio que hacer frente a la amenaza de la recesión desde la austeridad? ¿O que realmente es una sociedad con, digamos, capacidad de movilización y esperando solamente el momento, por así decirlo? Aunque parezca contradictorio, yo veo los dos aspectos, ¿no? Por una parte, una sociedad que sobre todo muestra su desafección hacia el gobierno anterior, ¿no? Y en ese sentido, más que ganar el Partido Popular, lo que ha hecho es perder el Partido Socialista, pero por otra parte una sociedad que da una confianza muy desconfiada, ¿no? Una confianza que tiene un periodo de caducidad a muy corto plazo y por lo tanto que está dispuesta a contestar inmediatamente a las medidas que adopte el gobierno. Por eso se ve, yo creo que, y se ha visto que las medidas del gobierno, por ejemplo, en relación a la reforma laboral, pues que hay un rechazo muy importante por parte de la sociedad española y la contestación el día 19 ha sido importantísima, ¿no? Por tanto, yo, si fuera el Partido Popular, con lo que ha ocurrido también en Valencia, pues intentaría no perder el caudal de confianza que he obtenido en tan poco tiempo. Yo sabía que la mayoría absoluta no es inexpugnable, pero si el gobierno comete muchas torpezas, hay que resaltar que el gobierno tiene 1.300.000 votos que le han venido del Partido Socialista y que ha perdido casi 800.000 votos hacia UPyD y hacia la abstención. Con lo cual el Partido Popular tiene una situación delicada. Es verdad que tiene una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, pero desde el punto de vista de la confianza ciudadana tiene una situación, yo diría que delicada, sobre todo teniendo en cuenta el reto económico. En relación con esas movilizaciones que ya hubo respecto a la reforma laboral, pero si cree usted que los sindicatos en definitiva no se atreven a dar un paso de mayor movilización porque dudan de que la sociedad española realmente se quiera movilizar, o no, o realmente están actuando con una, digamos, en una fase de extrema responsabilidad. Yo diría que los sindicatos están actuando con responsabilidad y también están actuando en términos clásicos de la izquierda con acumulación de fuerzas. Es decir, están planteándole al gobierno una posibilidad, que es la posibilidad del acuerdo, pero también le están diciendo que tienen capacidad para movilizar a la sociedad española y lo han demostrado el día 19. El día 19, si fue un test, yo creo que el Partido Popular lo haya leído, yo lo he leído. En Asturias, por ejemplo, no pudimos salir de la manifestación prácticamente, es un test que le sale muy bien a los sindicatos. Por lo tanto, estamos más cerca de la huelga general que lejos. Alberto. Breve y conciso. Estos días la gente está descubriendo en qué consiste la subida del IRPF decretada por el Gobierno. ¿Me puede decir cuánto dinero deja de cobrar un diputado? Pues en la subida del IRPF. Sí, con la subida de impuestos. Pues yo me voy. ¿Qué le supone a un diputado? Hoy no he hecho el cálculo, pero yo creo que estará entre los 800, ¿no? 800 euros puede ser. Al mes. Esto 800, es como la pregunta del café, ¿no? 900 euros, sí.
900 euros menos al mes cobra un diputado. al año. ¿Cómo se llama? En el cómputo anual. Dios. Oye, el perdona. cómputo anual. Condenarles al hambre los diputados. Había alguien que tomaba un café por 0,60 céntimos. 45.000 euros al año eran unos 500 euros. O sea, que aún no han cobrado ustedes. Sí, pero no ha mirado la nómina. No hemos mirado todavía la nómina, pero tengo un compañero que ha cobrado ya y que es un prejubilado y son, a pesar de la subida de la pensión, con la retención del IRPF, 50 euros menos, me ha dicho mi amigo Luis. O sea que me imagino que nosotros será eso multiplicado por 10 o por 14 aproximadamente. Bueno, pues seguramente. En los próximos días seguramente habrá en el Congreso de los Diputados gente que esté haciendo números con la calculadora. Gaspar Llamazares, diputado por Asturias, de Izquierda Unida, muchísimas gracias por estar aquí y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Vamos con otros asuntos. Algunos ya lo hemos tocado de pasada en esta entrevista.